Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bueno, yo soy Javi y nada, quería hoy hablaros un poquito de las redes sociales. Por un lado quería hablaros de lo que es lo que es mi experiencia con ellas. Yo trabajé mucho con redes sociales y desde muy jovencito. Entonces, nada, quería hablaros un poquito de todas y cómo fueron evolucionando. Y después, bueno, después todos sacaremos nuestras conclusiones, yo os daré algún consejillo, vosotros ya también sacaréis algo de esta charla seguro. Bien, entonces, yo cuando empecé con el tema de las redes sociales, había una cosa antes que se llamaba IRC. El IRC, para que lo sepamos todos o para que lo entendamos bien, era una especie de WhatsApp o de Telegram, con la diferencia de que ahí solo se movía por grupos. Esos grupos se llamaban canales, entonces ese canal tenía un administrador y la gente entraba en los canales y hablaban, ahí podías hablar o en el canal o por público, o si no podías pinchar, te aparecía una lista con la diferente gente y podías pinchar y les habías privados. Bien, después fue evolucionando un poco y vino el Messenger. El Messenger era un concepto un poquito distinto porque era quizás ya más parecido al WhatsApp cuando no tenía grupos, es decir, tú tenías tus contactos que los ibas agregando por las cuentas de correo electrónico y entonces ibas hablando con ellos cuando se iban conectando. Este sistema tenía alguna peculiaridad, por ejemplo, que no tienen ahora el WhatsApp ni el Telegram, que era que, por ejemplo, tenía juegos interactivos. Era muy parecido al Telegram. De hecho, lo que es la evolución en el futuro fue que el propio Messenger lo compró el Facebook y a su vez el Facebook lo compró WhatsApp, con lo cual, ¿sabes? El tema este de los emojis, eso no era nuevo, eso era muy antiguo. Ya te digo, se podían jugar podías echar partidas de buscaminas. Eran juegos muy básicos. Yo no me acuerdo si eran 3 o 4, pero eran divertidos. Joder, tú estabas hablando con un colega y le decías, venga, va, echamos ahí un buscaminas. Y joder, te lo pasabas bien. Después también se podían hacer videollamadas. Lo que pasa es que el tema de las videollamadas era muy limitado. Ahí empezó ya a surgir también el Skype. Entonces ahí si ya querías hacer videollamadas, ya las hacías con Skype. Pero bueno, también tenía infraestructura de videollamadas y hombre, daba bastante el pego. Después es cuando empezaron un poquito las redes sociales. Vamos a ver, las redes sociales no se inventaron en ese momento, ya llevaban bastante tiempo inventadas. Lo que pasa es que no tenían la fuerza ¿sabes? Ni en ese momento la gente estaba tan preparada para ello. De hecho, por ejemplo, si me remonto a lo que habíamos hablado de los canales de IRC, en los canales de IRC había algunos que tenían páginas web que funcionaban un poquito como una red social. Vamos a ver lo que es el complemento, porque podía meter imágenes. Después la gente, que no lo había dicho antes, porque era otro rollo, en los canales de IRC pues hacían quedadas y bueno, la cosa estaba guay, me refiero, no generaba muy malos rollos. Después de todo esto del Messenger, del IRC, del Skype, vinieron las redes sociales, tal y como las conocemos. Entonces al principio, aquí en España había dos, que eran el Twenty y después el Facebook. El Twenty era más orientado a gente más joven y el Facebook a gente más adulta. Al principio en el Facebook, pues era otro rollo, porque el Facebook era muy curioso, porque a ti te aparecía lo que es personas que igual conoces, que ahora pues no es tanto, porque las que ya conoces de la infancia pues ya las tienes, pero de aquella cuando surgió te ponía personas que igual conoces y decías, hostia puta, el amigo este del colegio,
porque no tengo ningún contacto, porque ahora es más fácil tener esos contactos, pero antes era muy, muy difícil. Entonces tú lo veías y te hacías, wow, cómo este me llevaba genial y tal, amigo. Y bueno, y empezabas a hablar y generabas, realmente era una cosa muy chula. Después también me acuerdo que siempre en esa época también, cuando salías con los amiguetes, había pocas cámaras y eran pocas digitales y después había que estar pendiente de conseguir las fotos y tal. Bueno, con las redes sociales era tremendo, tú ponías las fotos y el que quisiera ya las descargaba. Y bueno, la cosa, la verdad es que al principio las redes sociales eran una pasada y molaban un huevo. No había atrapalladas de noticias ni nada. Después eso ya fue evolucionando. De hecho, al principio tú, por ejemplo, si veías algo le podías dar a que me gusta, pero no le podías dar a que no te gusta. Con lo cual tampoco se generaba esos malos rollos, porque tú en el momento que pones no me gusta, pues yo creo que ya estás empezando a generar ahí un poquito un bicho. Me refiero, claro, tú por ejemplo, o yo hago algo que me lleva mucho esfuerzo y tú lo ves y no te gusta. Bueno, si no te gusta puedes no poner nada, ¿sabes? Si no pones nada, pues no pones nada. Pero claro, si tú pones no me gusta, la persona que hace eso, pues es como... Y a lo mejor es un no me gusta gratuito, porque a lo mejor la persona no te lo había hecho para ti, ni quiere decir que esté mal hecho, ni nada. Pero ya empiezas a generar cosas. Después vinieron el rollo de las noticias, porque las noticias era tremendo, tío. Con el tema de las noticias, la gente pasó de que la red social fuera para conseguir amistades y para tener a tus amigos y hablar de tus cosas, a ser una pérdida de amigos. Es decir, no todos pensamos igual de todo, eso está muy claro. Entonces, si tú empiezas a poner noticias, es bastante probable de que dos amigos, pues tú le plantees una noticia y que piensen distinto y que empiecen a discutir. Eso es como cuando vas a comer y te dicen en esta mesa no se habla ni de religión, ni de política, ni de dinero. Pues eso es lo mismo. En cambio ahí se habla de todo. Entonces, igual que en un principio fue una máquina de generar amigos y de generar amistades, llegó un momento en que ya fue un poco, pues una máquina de destrozar amistades. Hay cosas también, hay incluso emoticonos que son gratuitos, me refiero. Tú le puedes poner a alguien, incluso le puedes poner un vómito, joder, algo que hizo. Tío, eso no puede ser. Entonces, eso de tener más opciones, pues en este caso, pues no fue bien. Y la evolución yo creo que fue un poco para mal. Con lo cual, yo creo que lo mejor es las redes sociales, utilizarlas poco, intentar no meterse, como dicen aquí, en camisas de 11 varas, es decir, no meterse en discusiones, intentar leer las menos noticias posibles, porque, bueno, yo qué sé, al final las amistades valen más que unas opiniones y no todos pensamos lo mismo. Y ya te digo, eso al final se convierte, incluso hay gente que pierde la cabeza con el tema de las redes sociales, sufren acoso, bueno, eso es tremendo. No quiero decir que no se utilicen las redes sociales, simplemente que se entienda que eso evolucionó de tal manera que en algunos casos puede ser peligroso. Si se utiliza bien, como todo en esta vida, pues no hay problema. Pero el problema es que hay mucha gente que no lo está utilizando bien y que eso te puede repercutir a ti. Con lo que, bueno, utilizarlas sí, pero no demasiado, ni obsesionarse con las redes sociales ni nada. Y eso, y bueno, espero que me haya quedado bien. Un saludo y un abrazo a todos y nada más.